Buenas noches tengan todos ustedes, es un placer para mí estar compartiendo con ustedes una emisión más de este programa En Busca de la Verdad. Confiamos en el Señor que también, al igual que los demás programas, este sea también de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros, y confiamos que también podamos seguir aprendiendo en este curso doctrinal que hemos decidido iniciar el jueves pasado y que hoy le vamos a dar continuidad, esperando, como dijimos, que podamos crecer en la voluntad de nuestro Dios. Muchas de las veces no tenemos el tiempo para recibir estudios en nuestras casas, quizá a lo mejor aún no hay ya quien nos pueda ir a enseñar a nuestro hogar, algún predicador, o simplemente, pues por alguna causa o por otra no se puede estudiar la palabra de Dios. Este es un medio y una oportunidad que Dios ha puesto para que usted pueda estudiar la palabra de Dios hasta la comodidad de su casa, en este horario en el cual esperamos que ya haya salido de su trabajo, esté despejado y pueda iniciar este curso junto con nosotros. Y si por alguna causa no lo completa o no lo puede ver por algún estudio o actividad que tenga, sabemos que va a quedar grabado para que pueda usted capacitarse, pueda usted instruirse y también crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos mucho a todos los que nos acompañan hoy en esta noche. Ya tenemos varios hermanos que están punto con nosotros a tiempo para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Raimundo, que ha hecho su arribo a este programa, le damos un saludo desde esta ciudad de Matamoros a toda su familia. Y también, a todos nuestros hermanos que ya hemos saludado antes de iniciar con esta grabación. Así que vamos a entrar de lleno para poder dejar en pocos minutos el programa de esta noche y después estaremos haciendo comentarios respecto al tema que vamos a tratar en esta noche, el cual es titulado La Iglesia. Este es un tema muy importante para todos nosotros. La semana pasada hablamos acerca de los dos pactos y vimos cómo nuestro Señor había cambiado o había hecho un nuevo pacto con nosotros. Ya se había desentendido, dice, del pueblo de Israel, más que nada porque ellos le desobedecieron, ellos no cumplieron su parte del trato, y dice, ahora yo haré un pacto con toda la humanidad, va a ser un pacto, dice ahí, ya no va a ser igual como el que hizo con sus padres, sino un pacto distinto, el cual tiene mejores promesas. Hay un mediador de un mejor pacto que recibe mejores recompensas, y para nosotros nos trae mucho beneficio poder vivir bajo él. Dentro de este nuevo pacto que nosotros encontramos un término muy importante para todos nosotros, que es la palabra iglesia. Y es importante poder estudiar respecto a este término y poder saber a qué se refiere de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Hay muchas vertientes o muchas formas de pensar respecto a esta palabra. Algunos piensan que es distinta a la palabra reino, pero vamos a demostrar conforme a la palabra de nuestro Dios que iglesia o reino es lo mismo, y de esta manera podamos nosotros también eliminar algunas falsas doctrinas respecto a que un reino todavía no llega, que todavía estamos esperando el reino de nuestro Señor Jesucristo, el cual ya tenemos entre nosotros, y es la iglesia. Vamos a iniciar leyendo una escritura ahí en Mateo capítulo 16, versículos del 13 hasta el 20. Le invitamos a que usted pueda tener también en sus manos un papel, un lápiz, para que pueda escribir junto con todos nosotros estos pasajes, que es muy importante que los tenga a la mano, los tenga usted ahí listos para en algún momento usarlos cuando tenga la oportunidad de estudiar con alguien acerca de este tema. Decíamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 20, nos dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Así que podemos ver entonces en este pasaje cómo la palabra de Dios usa este término de iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor iba a edificar su iglesia.
No muchas iglesias como podemos nosotros ver en nuestros días, tantas iglesias fundamentadas sobre opiniones humanas o sobre hombres que han dado su opinión o han dado su lineamiento sobre cómo debe de adorarse a Dios. Cristo dijo que Él edificaría su iglesia y entonces estaba poniendo a Pedro, dice ahí, como las llaves de este reino. Como vemos, está usado indistintamente estas dos palabras, edificar a su iglesia, y al apóstol Pedro se le dio estas llaves de la iglesia o del reino de los cielos. De tal manera que él tuvo la autoridad, como sabemos, no de estar en el cielo recibiendo a la gente con las llaves, como la gente a veces visualiza al apóstol Pedro, un anciano de barba, abriendo el cielo para el que pueda alcanzar la gloria, sino a un apóstol Pedro teniendo la oportunidad de iniciar el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia, a través de su predicación en el día del Pentecostés, cuando se bautizaron 3,000 personas, y también a través de la predicación a Cornelio, en el cual el grupo de los gentiles también pudo tener acceso a la iglesia. Por primera vez entonces el apóstol Pedro unió a estos dos pueblos y les dio la entrada al reino de los cielos, le dio la entrada a la iglesia, la cual fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra iglesia viene de un término griego compuesto de dos palabras, es decir, que no es una sola palabra, sino a su vez son dos palabras, que es ek y kaleo. En estas dos palabras nosotros podemos disculpen aquí. En estas dos palabras nosotros estamos viendo la composición de la palabra iglesia. Ek, que significa afuera de, y klesis, que es una llamada, o kaleo, cuando ya está compuesta la palabra, se llama eclesia, que es llamar. Y en el completo, en el conjunto, esta palabra significa los llamados fuera, de algún lugar, llamados fuera para algo. Esta palabra es muy importante que nosotros mencionemos, que no solamente es usada en el sentido de una reunión de doctrinal, por decir así, o eclesiástica, sino que ya era una palabra que existía entre los griegos y también una palabra que existía en el área de los judíos. Bain, que es un traductor del griego, nos dice que es aplicado por los griegos a cualquier cuerpo de gente llamada fuera de sus hogares o negocios. Es decir, que simplemente es una congregación llamada con un propósito. Para los griegos esta palabra sugería una sociedad autogobernante y democrática. Sin embargo, para el judío era una sociedad teocrática, en otras palabras, dirigida por nuestro Dios. Pero al fin de cuentas era un grupo de personas que habían sido llamadas por alguien de un lugar hacia otro con un propósito muy específico. En la misma palabra de Dios podemos ver que esta palabra iglesia fue usada en otras áreas, en otros términos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, versículo 32, usted puede encontrar que así se le llama iglesia al grupo de los efesios que estaban ahí muy molestos con el apóstol Pablo porque estaba predicando cosas que para ellos les parecía extrañas, así que le llaman ahí a la congregación, o la palabra en griego ahí usada es iglesia, para ese grupo de personas. Pero el contexto nos enseña que no es la palabra usada por nuestro Señor Jesucristo, o al menos no con ese propósito. También podemos ver nosotros aún el pueblo de Israel siendo llamado también iglesia. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38, cuando dice en medio de la congregación, dice que Moisés fue llamado así en este pueblo. El pueblo era la congregación que estaba ahí reunida. Fueron llamados fuera, como también sabemos, de Egipto. Fueron llamados hacia la tierra prometida. En ese sentido era una congregación, era una iglesia. Pero nosotros vemos que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, el énfasis mayoritario, más de 100 veces o 110 veces esta palabra usada iglesia, ya fue en el término eclesiástico, es decir, en las palabras o en los términos que nuestro Señor Jesucristo quiso que se identificara a su congregación. Un grupo de personas que son llamados fuera del mundo para formar parte de la iglesia, de la congregación del Señor, de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Así que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, usa esta palabra para referir a su cuerpo de la gente redimida. Grupo de personas que han sido salvadas, que han sido redimidas del pecado hacia la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La palabra iglesia se usa entonces para designar a los que pertenecen a Cristo, los llamados fuera de la oscuridad
Ahí podemos, una cita que usted debe conocer, ahí en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9 nos dice así la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hemos sido llamados desde esas tinieblas a la luz, dice ahí, hemos sido llamados del mundo hacia nuestro Señor Jesucristo, como lo encontramos en el libro de Colosenses en el capítulo 1 y el versículo 13 nos dice así la palabra de nuestro Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que estábamos en el mundo, en la potestad de las tinieblas, y aquellos que ya hemos sido añadidos a su iglesia, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Así que solamente un grupo de personas han tenido este privilegio. El llamado es muy importante para poder formar parte de la iglesia, de la congregación de nuestro Señor Jesucristo, de este grupo de redimidos. Se necesita recibir ese llamado, como veremos al final de este estudio, para que usted pueda formar parte de la única iglesia que Cristo fundó. Él no vino a establecer muchas iglesias, y la congregación que la cual Cristo va a venir a levantar también deben haber sido llamados por Él mismo para ser llamados fuera del mundo y añadidos a su grupo, a su congregación. Entonces, iglesia se refiere al grupo de los salvos. Y esta palabra también abarca, como sabemos, no solamente la congregación local, quizá de los hermanos que hoy nos acompañan tienen la iglesia local, pero también esta palabra abarca a la congregación universal, es decir, en todo el mundo, la iglesia en general, no solo la iglesia en México, sino la iglesia en Estados Unidos, aún en Perú, en Venezuela, en otros lugares donde nos están viendo, en República Dominicana. Hay hermanos de distintas partes de este mundo que pueden formar parte también de su iglesia. Recordemos que este nuevo pacto, como ya vimos en el estudio anterior, no fue diseñado solamente para una nación o un pueblo, sino ahora para todo linaje, para toda lengua, nación o tribu. Toda persona puede recibir este mismo llamado y formar parte de la iglesia. Así que podemos ver cómo entonces nuestro Señor Jesucristo tenía una función específica para este término: los llamados fuera, los salvos, los redimidos. Cristo también menciona a la iglesia y se le da este término a través del apóstol Pablo como su esposa o como la novia que será desposada, digamos, y finalmente ya será unida en las bodas del Cordero, como se habla en el libro de Apocalipsis. A la iglesia se le compara en esta relación. Usted lo puede leer ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, nos dice así la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el apóstol Pablo aquí entonces está haciendo una comparación muy específica. Dice: las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. De tal manera es el marido cabeza de la mujer en su familia. O sea, el marido debe gobernar su hogar, no la mujer, como muchas de las veces hoy ya se practica, las mujeres dirigiendo los hogares, sino el marido dice que es cabeza de ese hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por lo tanto, podemos ver cómo entonces en la iglesia no es la gente la que gobierna, no es el predicador, ni son los líderes los que toman las decisiones sobre la doctrina, sino ha sido nuestro Señor Jesucristo quien es la cabeza, y Él es a quien nosotros le estamos debiendo toda nuestra sujeción o nuestra obediencia. Dice que la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador de la iglesia. Él la compró con su propia sangre. Así como la mujer está sujeta a su marido, también espera que que la iglesia se sujete a nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, la obligación para el marido, así como Cristo también amó tanto a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, salvándola, así también el marido debe estar dispuesto amar de tal manera a su mujer que pueda dar aún su vida por ella si fuera necesario. Así que esta comparación trae una gran obligación para el esposo. Debe de amar a su mujer, dice, como Cristo amó a la iglesia. Pero este misterio, como dice más adelante el apóstol Pablo, lo habla respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, este término, aunque es una semejanza, pero no hay punto de comparación entre lo que Cristo hizo por su iglesia. Realmente Él viene a nosotros y salva a su congregación, pero la iglesia es identificada
identificada entonces como una esposa, como la novia en ese sentido, que más adelante pues será desposada. Ya en el tiempo de los judíos el desposo ya hacía entonces la obligación, digamos, cuando eran desposadas ya había esta obligación de parte de la mujer de consagrarse a su marido, de estar sujeto a él. Así que debemos entonces ver cómo la palabra de Dios nos enseña que los dos serán una sola carne en el caso del matrimonio, y así también añade para nosotros pues que estamos unidos en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros, y esos muchos miembros están unidos, como dice la palabra de Dios, a través de las coyunturas, a través de los huesos, a través de las distintas vértebras que unen nuestro cuerpo, y cada parte de nuestro cuerpo tiene una función distinta. Todos los que formamos parte de la iglesia estamos añadidos al cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo tenemos una función muy especial y esencial dentro de la iglesia. Es por eso que nosotros no podemos menospreciar a ningún miembro de la congregación, porque dice la palabra de Dios que todos somos importantes, todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Muchas de las veces no hemos identificado nosotros cuál es nuestra función dentro de la congregación, o a veces no queremos saber, simplemente no pensamos que tenemos responsabilidades, pero es muy importante, de tal forma que muchas veces el cuerpo pues no trabaja bien. Por ejemplo, pudiendo caminar bien con los pies moviéndose. Si los pies no se quisieran mover, quizá las manos van a hacer la función, van a arrastrarse hasta donde quieren llegar, y aunque van a llegar a su destino, pero qué fácil sería si los pies también pudieran apoyar y poder trasladar, y cada parte del cuerpo se moviera en armonía para lograr algún propósito. Así debe estar la iglesia unida, porque todos somos parte del mismo cuerpo, estamos unidos en amor, según nos dice la palabra de nuestro Dios. Leamos dos escrituras respecto a esto. Dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, dice Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, dice, en todo. Así que volvemos, entonces Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo de esta iglesia. Puede leer usted con calma y en su hogar, Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículos del 12 al 27, donde nos dice que si todo el cuerpo fuera un ojo, o sea, ojos por todos lados, pues no habría un cuerpo como tal. ¿Dónde quedaría el olfato? ¿Dónde quedaría la mano? Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica. Usted debe saber también cuál es su función ahí en su iglesia donde usted hoy está participando, y si aún no la tiene, entonces sepa que ese cuerpo no está funcionando correctamente. Esa iglesia tiene alguna dolencia, alguna molestia, cuando usted está inmaduro, cuando usted no quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted empieza a fallar, pues todo el cuerpo se duele, porque nosotros muchas veces no estamos trabajando al mismo ritmo que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros. Entendemos claramente que no se va a hacer más allá de lo que podemos. Cada parte de nuestro cuerpo tiene su capacidad, tiene sus actividades, su propia función, y debe trabajar en ella. También la iglesia es identificada en la palabra de Dios como la familia de Dios. Es en la iglesia donde encontramos una nueva familia. Cuando la gente es añadida a la congregación, sabemos que debe renunciar a todo lo que posee. Y todo lo que posee incluye, dice ahí, que el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Muchas veces nosotros queremos formar parte de la iglesia, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia familia. En ocasiones ellos son un tropiezo muy grande para nosotros, y decidimos obedecer primero a nuestra esposa, a nuestro esposo, tomar tiempo de más para nuestras familias, haciendo a un lado a nuestro Dios. Debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo, dejando a su familia a un lado. Cuando Él estuvo ahí reunido con sus discípulos y le dijeron: oye, te busca María, tu madre y tus hermanos. Y Él contesta, dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino el que oye aquí, el que hace la voluntad del Padre. Todos ellos que estaban ahí, dice, son mi madre y mis hermanos. Él ahora formaba parte de una nueva familia. Recordemos, no debemos malinterpretar esto. No significa que vamos a salirnos de nuestro hogar, no significa que estamos nosotros descuidando nuestras obligaciones o responsabilidades en el hogar. Significa simplemente que ya no están en primer lugar. Tenemos en primer lugar a nuestro Dios, porque así lo hemos decidido, lo hemos aceptado y hemos renunciado.
y después, bueno, pues sabemos que obedecer a nuestro Dios implica obedecer también las leyes que van a favor de la familia, como el marido, pues cuidar a su mujer, trabajar, velar por ella. Esto lo hacemos por obedecer a nuestro Dios y por supuesto amamos a nuestra familia, pero el motivo principal es que estamos cumpliendo la voluntad de Dios al cumplir con nuestras funciones en el hogar. Pero si alguna vez se interpone la familia ante la voluntad de Dios, recuerde Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pablo entonces usó estos términos de familia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. La palabra casa era usada en la palabra de Dios como familia. Cuando dice que se bautizó él y todos los de su casa, se refiere obviamente a su familia. Y en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15 nos dice la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15 nos dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que sabemos claramente que iglesia entonces no es el edificio, no es el templo. Nunca se refirió la Biblia a la iglesia como el templo, sino se refería siempre a las personas, a la familia reunida. Y como vemos aquí ese término de la casa de Dios es la iglesia, dice ahí. Entonces sabemos claramente cómo la familia también era, o sea, la palabra casa era usada también para identificar a esta misma familia, la familia de nuestro Dios. Ahí puede leer en Efesios capítulo 2 y versículo 19, nos dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no somos pues personas sin rumbo, no tenemos nosotros pues digamos de pensar que no formamos parte de ningún lugar. A veces así se siente la gente cuando entra a la iglesia, pues tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en la escuela, tiene problemas con los vecinos, con la gente que está a nuestro alrededor, y ya nos sentimos que encajamos con ellos, obviamente porque ya actuamos diferente, ya no vamos a los mismos lugares que ellos, ya no vestimos igual que ellos, ya no deseamos las mismas cosas que ellos. Entonces nos hacen aparte, nos separan de todas estas pues relaciones que nosotros teníamos. Cuando usted se mantiene firme en la voluntad de Dios, eso es lo que va a suceder. Por eso el apóstol Pablo nos dice: ya no somos extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no somos personas que no pertenezcamos a ningún lado, somos conciudadanos de los santos. Conciudadanos significa que somos parte de una ciudad, que somos parte de un lugar, somos conciudadanos con todos los demás que han sido llamados fuera. La palabra santo significa apartado de. Así somos apartados del pecado, ese grupo de personas, estamos reunidos todos, somos conciudadanos, y también usted es miembro de la familia de Dios. Dios es el Padre, tenemos a un hermano mayor que nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como hijos de Dios somos parte de esta familia. A usted ahora tiene hermanos en la iglesia, hermanos que deben estar dispuestos a dar todo por nosotros, como dice el apóstol Juan. Dice que aquel que ama a sus hermanos, pues debe de dar la vida, estar dispuesto a darla si era necesario, si fuera necesario. Amar a nuestro hermano no de palabra, sino con hecho, dice ahí. Ayudando en las necesidades de los demás, preocupándonos con ellos, riéndonos en sus beneficios, y también pues sufriendo cuando ellos están sufriendo. Es muy importante que nosotros sepamos que esta familia pues se debe cuidar, se debe procurar, se debe velar por ella. Usted debe desear formar parte de ella. Muchas veces nosotros no contribuimos a esta unidad, por eso no se siente como una familia dentro de la iglesia, porque simplemente, nosotros llegamos, ni saludamos, o si bien saludamos, estamos ahí sentados sin hablar nada, y con la misma termina el culto y nos vamos. Eso no es una familia. La familia debe comunicarse, la familia debe estar unida, en la familia debe haber deseo de estar juntos, y se invita en verdad a todo hermano, a toda persona que forme parte de esa familia, que contribuya, que haga su parte, que llegue y que trate de platicar, que se extienda con los hermanos, que trate de visitarlos en sus hogares, ya que somos parte de esta familia, y el Señor quiere que nosotros podamos entonces estar unidos como una familia espiritual. Así que podemos ver entonces cómo la palabra casa y familia son equivalentes según nos dice la palabra de nuestro Dios. Le podemos dar los ejemplos, le espero que usted los anote nada más, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y versículo 15, Hechos capítulo 16 y versículo 15, usted puede ver esta palabra usada ahí. Dice el versículo 15: y cuando fue bautizada su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dice en Hechos capítulo 16
y versículo 15. Dice entonces la familia, dice con su familia les pidió que entraran a mi casa. Y luego podemos leer, dice en Hechos capítulo 16 y versículo 34, nos dice también la palabra de Dios. Dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así que entonces esta mujer, dice ahí, con su familia, les pidió que entrara a su casa, pero esta familia dice ahí que después los de su casa les puso la mesa, se regocijó con toda su casa. La palabra casa, como ya dijimos, pues no se refiere a las paredes, sino a todos los que forman parte de esa casa, forman parte de esa familia. Así que entonces usted también, al formar parte de la iglesia, forma parte de la casa de Dios, la cual es la familia, y somos miembros de esta familia especial que Dios ha establecido aquí sobre la tierra. Recuerde que somos hijos de Dios. En 2 Corintios 6:18 nos dice que somos hijos, y si somos hijos, somos herederos. Por lo tanto, al ser hijos, formamos parte de esta familia donde Dios es nuestro Padre. Los hijos de Dios, entonces, esa es la casa de Dios, estamos formando parte de esta familia. La iglesia también es identificada como el reino de Dios y de Cristo. Aquí es como decíamos al principio, es importante saber que este término es igual, reino e iglesia. Para muchos grupos denominacionales la palabra reino es distinta y todavía están esperando un reino que pueda venir, un reino terrenal que se establezca en la ciudad de Jerusalén y durante 1000 años pueda reinar en ese lugar. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que este reino ya vino, este reino ya está con nosotros. Vamos a leer algunas escrituras como las del principio se anunciaba la venida próxima de este reino. En Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que podemos ver entonces cómo el reino de Dios se estaba acercando y lo estaba predicando Juan. Jesús lo predicó y dijo lo mismo, que el reino del Señor se estaba acercando. Los 12 también predicaron lo mismo. Jesús lo predicó en Mateo capítulo 4, versículo 17. Los 12, ahí en Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 7, ellos anunciaban también el reino, y aún los 70 que fueron esparcidos también a predicar la palabra de Dios, ellos fueron enviados a anunciar la próxima venida del reino en Lucas capítulo 10 y versículo 9. Todos ellos predicaron que el reino de Dios ya estaba cerca, el reino de los cielos. Jesús le dijo a uno de sus seguidores, ahí en Marcos capítulo 9 y versículo 10, una cita muy importante para nosotros. Marcos capítulo 9 y versículo 10 nos dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 1, dice: y también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Así que dice que algunos de los que estaban ahí vivos no gustarían de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esto sucedió en el día del Pentecostés, cuando finalmente pudieron ver estas lenguas, dice, repartidas como de fuego, hablando en distintos idiomas. Se estableció el reino ese mismo día cuando se bautizaron estas 3,000 personas, añadiéndose a la iglesia, añadiéndose al reino de Dios. Así que podemos ver entonces cómo nuestro Señor Jesucristo pues les dijo claramente que el reino vendría aún antes de que algunos de ellos murieran. Como ya leímos en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, Cristo habla acerca de que establecería su iglesia y le daría las llaves del reino, dice ahí al apóstol Pedro. Por lo tanto, está estableciendo, al establecer su iglesia, está estableciendo su reino, está dando las llaves a Pedro para que pueda abrir. Eso se refería a la misma institución, no a dos reinos diferentes. ¿Cómo formar parte de este reino? ¿Cómo ser introducido al reino de nuestro Señor Jesucristo, o al reino de la iglesia? Bueno, ya sabemos nosotros de antemano, ahí en Hechos capítulo 2 y versículo 41, hablábamos de la predicación del día del Pentecostés. Vimos en este pasaje cómo la palabra de Dios, después de haber sido predicada con contundencia, se bautizaron. Dice ahí el versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El 41 dice que fueron añadidos como 3,000 personas al ser bautizados. ¿A dónde fueron añadidos?
el 47 nos explica, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, como eran salvos, siendo bautizados. Así que aquí podemos ver cómo estos dos pasajes nos enseñan que el bautismo nos hace ser salvos, el bautismo nos añade a su iglesia, el bautismo nos hace formar parte de este reino que nuestro Señor Jesucristo estableció. ¿Cómo podemos nosotros bautizarnos? Bueno, se necesitan algunos pasos muy específicos. Cuando una persona confiesa su fe en Cristo, entonces puede ser bautizada. Nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que nosotros confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Fue la confesión que hizo el eunuco cuando él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues él se le contestó, pues si crees de todo corazón bien puedes. ¿Cómo iba a demostrar eso? Pues lo hizo públicamente confesando, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para poder llegar a una confesión se necesita tener un reconocimiento de que hemos entendido que nuestra vida no va en el rumbo correcto. Esto se le llama el arrepentimiento. Así que una persona que se arrepiente decide cambiar de vida y decide entregarse al Señor, arrepentirse de sus pecados. Es necesario arrepentirse para poder entrar en el reino de los cielos, y sin el arrepentimiento nosotros no tenemos perdón de pecados. Dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados. Así que es muy importante este arrepentimiento con el cual nosotros podemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador y bautizarnos. Para poder arrepentirnos tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que aceptar su palabra como verdad. La fe es indispensable, dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, y dice que es galardonador de los que le buscan. Así que es importante que nosotros creamos en Él. Cuando creemos en Él, tenemos la fuerza para confiar en verdad que lo que Él nos dice es verdad, que estamos expuestos al infierno, que hemos cometido pecado, creemos en eso, por lo tanto nos arrepentimos, y al querer cambiar de vida confesamos nuestra fe en Cristo y finalmente nos bautizamos. ¿Cómo vamos a creer? Oyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Romanos 10:17 dice que por el oír la palabra de Dios. Así que es a través del oír que usted puede creer. Es cuando usted cree que usted puede arrepentirse, es cuando usted se arrepiente, que decide entregar su vida al Señor confesando su fe a Él, y es cuando usted se confiesa que usted puede entonces ser un candidato a ser bautizado, y es cuando usted se bautiza que usted es añadido al reino de Cristo, es añadido a la iglesia, al reino de los cielos, a la única iglesia que Cristo fundó. Así que hoy usted conoce el plan de salvación. Si aún usted no es miembro, hoy le invito a que pueda formar parte de esta familia espiritual, que pueda formar parte de su iglesia. Es lo que Él quiere de nosotros. A eso fue enviado todos los discípulos, a esto fuimos enviados, a que predicásemos este evangelio a toda criatura, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan ser añadidos a su iglesia. Una vez añadidos en ella, hay que permanecer fieles, hay que estar constantes en ella, no dejando de congregarnos, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Hebreos 10:25, que permanezcamos constantes en su congregación. Así que ahora que sabe lo que significa la iglesia, sabe muy bien la importancia que ésta tiene. Usted debe de formar parte de la iglesia. Le invitamos a que lo haga, y si ya forma parte de ella, véalo como Dios quiere que lo veamos. Una familia espiritual, un lugar donde se congregan los salvos, donde estamos reunidos con el mismo propósito. En el mundo sabemos que estamos en escuelas, en trabajos, y tenemos distintos propósitos al estar con ellos, pero ya hemos sido llamados de ahí. Si usted ha sido bautizado, fue llamado fuera de ese lugar para estar en el reino de Dios. Así que no voltee hacia atrás, no aparte su vista de las cosas del Señor, ni desee involucrarse de nuevo en el mundo, porque Dios lo acaba de sacar de ahí. No podemos pretender volver a estas cosas que nos han alejado tanto de nuestro Dios. Así que puesto que hemos recibido un reino inconmovible, nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, dice que debemos agradarle a Dios con temor y reverencia. Tengamos tal gratitud que nos motive a agradar a Dios por este reino tan grande que hemos recibido. Así que este es el estudio número 2, la conclusión respecto a este tema de la iglesia. Esperamos que sea un beneficio para todos nosotros y que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros respecto a este tema tan importante que es la iglesia. Bien, vamos a hacer una pequeña oración y después estaremos iniciando con los comentarios y las preguntas.
Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nos humillamos ante tu presencia en esta noche, agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que este tema que hemos tratado sea de bendición para todos y podamos valorar, Señor, la oportunidad de estar en tu familia, de ser parte de tu iglesia, de los miembros a los cuales, Señor, tú has llamado fuera de este mundo. Te pedimos, Señor, que a todos aquellos que aún no forman parte de él, toques sus corazones y así, Padre, tengas misericordia de sus vidas y los puedas llamar a este reino en el cual tú, Señor, pues darás la salvación. Te pedimos, Padre, que nos permitas mantenernos fieles y constantes y que en este reino podamos respetar las reglas que tú quieres para todos y cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos entonces a despedir este estudio. Gracias a todos por acompañarnos y en un momento estaremos volviendo para los comentarios y las preguntas. Que Dios los bendiga a todos y los esperamos la próxima semana con otro estudio muy importante de este programa En Busca de la Verdad. Hasta la próxima.